difamatorio decir que el segundo gobierno de Caldera es hijo del 4 de febrero? Bueno, eso es interesante. Siendo Caldera un hombre muy hábil y las personas que lo apoyaron entendieron claramente la ola que se desató allí y que posteriormente en el 93 tendríamos 4 presidentes. Hay que recordar que fue el año de los famosos 4 presidentes porque entra en turbulencia el mandato de Pérez y se empiezan a producir una cantidad de cosas en las cuales ya el gobierno no puede manejar la confrontación. Además, la opinión pública permanentemente azotando la situación que se estaba viviendo, viéndola como muy grave. Y hay que entender una cosa, el ser humano en ese sentido, basta que crea algo para que ese algo sea. El poder de creer algo es muy importante y eso se estaba haciendo en Venezuela y lo estaba fomentando mucha gente que, repito, luego supo cobrar con creces en diversas posiciones, esos esfuerzos, que llamémoslo así, esa caminata del desierto, como decían algunos. El gobierno de Caldera fue, sí, en términos de votos, bueno, tanto así, fue un enorme exabrupto en el sentido que nos hizo un daño enorme, desinstitucionalizó su propio partido. Quien recuerde qué cosa era COPEI, es un partido, la gente habla que no, el adecocopeyano, no, no se debe decir eso. Venezuela fue bipartidista por un breve tiempo. Eso es muy poco espacio. Al comienzo la democracia era multipartidista y después el 93 fue multipartidista con otra cantidad de partidos que empezaron a tener importante vida en todo esto. De manera que eso que adecocopeyano no es tan fácil. Y luego, lo que sucede con Caldera y el partido que él tenía, donde él era una especie de figura prácticamente divinizada, no diríamos divina porque no lo es, pero divinizada, porque allí uno lo que espera dice, bueno, ¿y cuándo van a venir los tipos brillantes? ¿Cuándo va a venir Abdón, por ejemplo? Que era uno de los sujetos que los mismos copellanos decían que era uno de los sujetos más inteligentes que había. Bueno, ese señor, ¿cuándo le toca? Es que estos viven que para estarle aplaudiendo las cosas al otro. Esa clásica cosa venezolana que lo vemos tristemente en muchos partidos, ¿no? Uno lo ve en la acción democrática actual, en fin, hay un sujeto que habla y los demás oyen. Es como, este es el muchacho de la película y los demás son personajes planos, ¿no? Esos no tienen pasiones, participación ni nada. Entonces, ese Copey, viene este sujeto, el Copey dice, mire, no te vamos a acompañar, y entonces él rompe el partido, comete lo que decían en algunos sitios, un filicidio, ¿no? Mata al hijo, es decir, es como Abraham con Isaac, pero aquí no hay ningún ángel que lo frene, entonces parte el partido y el partido queda escindido, luego de venerar una figura prácticamente durante 3 décadas, no saben qué hacer, se mete con aquella cosa que se llamaba el chiripero, y que es realmente una cosa traída por... Y entonces gana un sujeto que, bueno, realmente no estaba para gobernar. Yo creo que el segundo gobierno de Caldera no debió ser en muchos sentidos. El sujeto ya estaba muy mayor de edad. Yo creo que muchas cosas no comprendían. Los primeros 2 años no fueron acertados. Luego trató de vindicar su gabinete trayendo gente nueva. Trajo a Rojas Parra de Fede Cámaras, trajo a Teodoro Pekov, gente que trajo un montón de aire para nada más que volver a tratar de liberalizar un poco el mercado con aquella famosa Agenda Venezuela. Entonces, tratando de rehacer las cosas y darle cierta apertura, pero ya el mal estaba hecho, ya había mucho capital en la calle y mucho dinero, tratando de promover lo que luego sería pues el triunfo de Chávez Frías. Entonces ahí estaban grandes capitales, grandes asesores, etcétera. De tal manera que cuando uno ve y se retrotrae a aquel año 96, 97, cuando Irene Sáenz empieza ya a bajar de las encuestas y ya en un descenso irreversible, y uno empieza a darse cuenta quiénes estaban apoyando en ese momento a Chávez Frías y lo que vendría, dice, bueno, nos esperaba más o menos, o se cuajaba mucho. Sin embargo, hay que decir que esos sectores también fueron sorprendidos porque muchos de ellos terminan ahorita en el exilio. También hay que decir eso. Pero si bien Rafael Caldera pudo haber tomado una decisión errónea al pretender ser presidente de nuevo, y si bien su partido manejó mal el asunto y la dirigencia que lo acompañó quizás se sumó a un error, al final quien votó por él fue la gente. Sí, No se equivocó la sociedad a la hora de entender que también las nuevas ideas necesitaban nuevos rostros y que lamentablemente la clase política tradicional no estaba dispuesta a entender los cambios que eran necesarios. sí, sí, eso es una observación importante, prudente. Venezuela hasta hoy, hasta este momento, mientras estamos hablando, el país no ha querido entender, y la culminación de ese pensamiento es la bolsa CLAP, es decir, el país está dispuesto a todo para no cambiar. El país no quiere entender que no somos un país rico, que no tenemos sino que ganarnos el pan con el sudor de la frente. Lo que tenemos que pedir no es que vengan líderes
iluminados a darnos la comida o a darnos casa, que ningún Estado da comidas y casas. Lo que tienes que hacer, darnos reglas claras, igualdad ante esas reglas y abrir el juego político. Creo que la reflexión te la he escuchado decir a ti, ninguna persona humilde quiere que le den algo, quiere que le estén dando un pan. Usted lo que quiere es que le den las oportunidades de ganarse ese pan. Y no solamente eso, sino si mañana yo quiero hacer una panadería. Es decir, denme cancha para abrir juego y el venezolano en ese sentido pudiera tener mucha oportunidad. No la ha tenido porque tenemos entonces siempre ese ogro filantrópico, como decía Octavio Paz, que es esa especie de malvado que te quita todo para darte entonces unas borinitas. Repito, el final de toda esa cadena es la bolsa CLAP, una bolsa con alimentos de segunda, descompuestos, comprados a altísimos precios en los mercados para la corrupción, que terminan regalándoselo a unas personas para que crean que les están dando algo. No les están dando nada, les están quitando todo. De manera que cuando analizamos, fue esa gente la que votó por Caldera. Bueno, votaron porque no querían el cambio, porque Caldera de alguna manera, igual que Pérez a su forma, era la promesa de un pasado, de cómo era aquello. Entonces la gente dijo, bueno, Caldera es eso. Y además Caldera fue siempre un hombre que el pueblo venezolano le creyó. Él no fue siempre una figura simpática, pero sí fue una figura respetada en cierta manera. Se puede decir que Venezuela ha tenido, en términos de doctor, el doctor Caldera y el Jular Pietri, ese tipo de personas que el venezolano humilde respeta como por su conocimiento, con razón además, no son ningunos improvisados, son sujetos ambos muy cultos, muy formados, con una noción de sí mismos desde jovencitos. Se formaron como élite, ¿no? Para liderar un país de distinta forma. Y entonces eso, pero realmente el Caldera del segundo gobierno no tiene ninguna noción de idea de mando de lo que va a ser. La prueba está que terminan gobernando muchas personas allí. Y hay personas que en ese gobierno, bueno, ahí pasaron momentos muy difíciles con aquella OTAC, aquella cosa del control de cambio, en fin, Massa Zavala tratando de hacer lo posible, en fin, una cantidad de dislates para no enfrentar lo que había que hacer, que tenemos nuevamente que replantear esto, porque el gran problema de Venezuela no fue el 27 de febrero, sino que fue el Viernes Negro del año 83, cuando el modelo colapsa y decimos, bueno, señores, aquí hay que cambiar sí o sí. Lo que hizo Lucinchi fue mantener el muerto en coma, tragándose las reservas y manteniendo aquella cosa. Pero lo que había que hacer era producir un modelo que diese libertad a la sociedad, que diese exportación. Si Venezuela hubiese tenido por lo menos unos 10 años de crecimiento al 8, 9%, señores, ¿dónde estaríamos? Pero entonces, bueno, estamos en esta especie de continuo llorar sobre lo mismo y no querer cambiar. Solamente quizás los argentinos se nos parezcan en ese sentido, ¿no? Reincidir tratando de sacar agua de la noria que ya está rota. Pero ahí está la cosa. Sin embargo, esa misma sociedad que llevó prácticamente como un salvador a Caldera al poder, pocos años después lo termina culpando de la llegada de Chávez al poder porque fue quien lo indultó. ¿Cómo valora usted esa posición cambiante de la sociedad en cuanto al juicio con respecto a Caldera? Complejo, complejo, Daniel. Ahí estamos ya hablando. Cuando digo complejo, lo digo en términos de la suma de lo simple, es decir, muchas razones juntas que producen una especie de gran fenómeno que tiene enorme cantidad de aristas. No se puede culpar a Caldera, por supuesto, directamente. Uno no puede hacer una linealidad, decir, porque A, B, eso no se puede hacer. Pero sí hay que decir que muchas cosas pudieron, sobre Caldera pende y penderá por siempre esa figura del sobreseimiento, por ejemplo. ¿Por qué no un indulto? ¿Por qué un sobreseimiento? Estamos hablando de un sujeto, probablemente una de las mentes más preclaras en términos jurídicos en Venezuela. Es decir, esto no es un hombre que lo agarraron de la calle, este no es Lucinchi, esto es una persona que tiene una noción de Estado muy superior. Entonces, ¿por qué la figura del sobreseimiento? He escuchado las personas que tratan de refutar el punto y dicen, bueno, pero es que lo estaba pidiendo la población. Bueno, pero ¿por qué no le da un perdón presidencial? Pero ¿cómo vamos a negar el hecho? Si usted hace un sobreseimiento, usted está diciendo que aquí no pasó nada. Eso jurídicamente tiene una validación muy particular y eso lo sabe mucha gente. Entonces, repito, así como eso, una cantidad de aristas. Luego, ¿por qué esos años de la enorme crisis financiera? Venezuela pierde hasta el 15% de su Producto Interno Bruto en una crisis financiera que tenía que haberse podido evitar. ¿Qué es lo que pasó allí? Intríngulis de los cuales todavía no hemos llegado a la médula. Sabemos, hemos leído reportes, hemos leído lo que se dijo, la gente que estaba en el Banco Central, la gente que estaba aquí, la gente que estaba allá, que nunca llegó el cheque de un punto al otro, que pasó esto.
Bueno, pero tenemos que entender eso. ¿Por qué se llevó al país a esos extremos? ¿Por qué esa necesidad de causar un dolor ante la situación? Luego entonces, repetimos, tratar de revertir aquello con dos figuras. Tuvo enorme suerte de conseguirse Teodoro Pekov, que era una figura muy carismática, que lo primero que hizo, eso no lo tuvo Pérez en su gabinete, lo tenía Caldera con Teodoro, que era un hombre de una habilidad mediática muy particular. Llegó con aquello de que hay que sacar las muelas malas y estamos mal, pero vamos bien. Es decir, un hombre que tiene un manejo mediático tan particular como para luego dirigir un periódico y hacerlo él mismo, ¿no? Es decir, hacer el periódico él solo. Entonces, eso lo tuvo. Y entonces en el 96, eso le dio a Caldera un segundo aire, porque de por sí que el sujeto ya no gobernaba en razones físicas, estaba bastante distante de todo lo que sucedía económicamente. Yo creo que no comprendía mucho de lo que pasaba. Y entonces, bueno, afortunadamente tuvo esto y con eso se llega al 97, 98 ya las elecciones. Pero el Caldera que ustedes ven en la foto, cuando está Chávez Frías diciendo la moribunda, ese es un Caldera que está ausente ya. Y es un hombre que está allí viendo las fuerzas que ha desatado. Y como el aprendiz de brujo, él se da cuenta que las fuerzas lo superaron, evidentemente. Es decir, se lo comió la historia. Ese hombre que está allí con la mirada vacía hacia el infinito está dándose cuenta que las fuerzas que él no supo contener porque lo avasallaron, lo rebasaron. Y al punto está en que estamos en esa Venezuela ahorita. Gracias, Ivo. Ha sido excelente. Solo quería recordar algo. Hubo un momento que mi profesora de introducción a la política, por cierto, Natalia Borges, eh, ella me señaló en clase una vez y me dijo que cuando estábamos hablando de la autoritas, ¿no? Me dijo, eso que tuvo Caldera, ya nosotros acababa de empezar el gobierno de Chávez, y ella hablaba del autoritarismo como eso que una vez tuvo Caldera. O sea, hubo momentos que no lo tuvo más. Pero que el autoritarismo es una cosa que puede ser tan... o sea, que no es una cosa que eso no se compra. ¿No? La autoritarismo se tiene o no se tiene. Sí. Y que el último atisbo, y ella, muy buena memoria, por cierto, que el último atisbo de la autoritas de Caldera se dio cuando electo Chávez presidente, empieza aquel ruido de decir, bueno, como Caldera se está a punto de morirse, ¿verdad? Coño, que entregue la presidencia de una vez, o sea, que seguramente Chávez de una vez, empezó ese cuento, ¿no? Y Caldera dio un mensaje televisivo en cadena nacional para indicar que se iba a reunir con el presidente electo, el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Ya eso fue, ya al decirle al presidente electo, al teniente coronel Hugo Chávez Frías, llamándolo por su rango militar, o sea, ya de alguna manera estaba como ubicando al tipo en un lugar, ¿no? Pero luego él dice, yo entregaré el presidente electo que se juramentará el 2 de febrero del 99. Ni un día más, ni un día menos. Y punto. O sea, no dijo más nada. O sea, se acabó. Más nunca nadie discutió que Caldera renuncia. O sea, había un Caldera allí, pero es que no está. O sea, ya había perdido. O sea, como los viejos magos, ya se había perdido todo. Y ahí nos quedaba un solo conejo en la chistera. Bien lamentable. Esa profesora hizo una analogía muy interesante entre un concepto latino y un concepto griego, que es auctoritas, correctamente como ya lo evidenció, y es la idea de auctoritas por carisma. El carisma es el regalo, no el don. Él tiene el don y lo personifica, y eso es absolutamente correcto. Eso lo tuvo Caldera durante, lo puedo testiguar incluso como periodista, es un sujeto que tenía eso en sí. Eso lo han tenido muy pocos políticos, porque otros han tenido otros dones, es decir, tenían el don de hablar, de hacer el chiste, de la ocurrencia, pero este hombre sí tenía eso y además se le respetaba. Repito, lo que no es mentira, la ley del trabajo venezolana, Caldera se dice que la hizo a mano alzada, es decir, un hombre de un conocimiento jurídico particular y muy bien formado, un hombre que hay que recordarlo, hablaba varios idiomas. En nuestros presidentes y nuestros hombres de parlamento eso no es común. Venezuela tenía una cultura parlamentaria muy rupestre, con excepciones importantes, pero en general muy rupestre. Véase lo que hay ahorita. Ahí hay sujetos que el libro de la cartilla Mi Jardín para arriba no hay mucho. Entonces, hay que entender eso con la responsabilidad. Los presidentes que hemos tenido, ha habido gente seria, pero fíjense, ¿quién nos dejó una autobiografía? Páez. Los demás no, ni siquiera, una cosa que los norteamericanos hacen permanentemente, que terminan su mandato y escriben sus memorias y lo hacen por responsabilidad a la nación, para dar su versión de la historia. Pues eso no nos queda. Entonces tenemos esa especie de orfandad permanente de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué no tenemos una versión oficial?
Caldera tuvo ese autoritas, como digo, el afán, ese hombre que tantas veces ser candidato, tanto querer ser presidente, quién sabe ya para qué. Entonces, al final termina devorado por esas fuerzas y le quedaban esos, como muy bien lo acabas de apuntar, esos fogonazos todavía de lo que fue. Pero la historia ya ahí había despachado todo lo que había que hacer. Así es. Muchas gracias, Hugo. Gracias por esta oportunidad y felicito esto que se revisite con muchas personas los hechos históricos recientes de Venezuela.